Buenas tardes, mi nombre es Nicolás González y hoy le voy a hablar acerca de la alcachofa. La alcachofa viene de la familia de la Compacitae. La especie es la Cynara scolymus. Cuando hablamos de la planta, podríamos decir que es una planta viva que puede considerarse como bianual y trianual, conservándose como vivaz en cultivos muy abandonados y con notable decrecimiento de la producción. Tallos erguidos y gruesos, acanalados longitudinalmente y ramificados, con más de 1 metro de altura. Cuando hablamos del sistema radicular, extraordinariamente potente que le permite adaptarse a una extensa gama de suelos, se inserta en un rizoma muy desarrollado en el que se acumulan las reservas alimenticias que elabora la planta. Cuando hablamos de las hojas, podríamos decir que estas son largas, pubescentes, grandes, de 0,9 a 1 metro de color verde claro, por encima y algodonosas por debajo. Los nervios centrales están muy marcados y el limbo dividiendo en lóbulos laterales, a veces muy profundo en las hojas basales y mucho menos hundidos en hojas de tallo. Las flores son terminales muy gruesas, recubiertas por escamas membranosas, imbricadas y carnosas, en la base constituyéndose la parte comestible. El fruto es un aquenio proviso de Milano, de forma oblonga y color grisáceo, que son considerados como la semilla de la planta, pesando el litro de 600 a 610 gramos y durando de 6 a 12 años su facultad germinativa. Requerimientos edafoclimáticos. Partiendo por el clima, unas adecuadas condiciones climáticas son extremadamente importantes en la producción de alcachofa, ya que la alcachofa es una hortaliza de invierno de temporada fría y crece con un máximo esplendor de temperaturas diurnas de 24 Celsius y nocturnas de 13 grados Celsius. El rango de temperatura adecuado para una buena cosecha de alcachofa se sitúa entre los 7 y 29 grados Celsius, libre de heladas. De esta forma, la planta recibe la apropiada vernalización. La floración es inducida por el frío. Durante el periodo de cultivo se debe evitar a toda costa que la planta se exponga a temperaturas por debajo de 3 o 8 grados Celsius, pues la cosecha corre peligro de arruinarse completamente. Los climas cálidos y secos provocan que la hoja del fruto tiendan a abrirse rápidamente, destruyendo la ternura de la parte comestible y la consistencia del fruto. Las alcachofas entonces tienen un sabor amargo y son poco atractivas en apariencia. El tiempo frío daña fácilmente a la alcachofa a temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación. La parte más externa de las hojas del fruto tiende a empollarse, proporcionando primero un aspecto blanquecino en la hoja, que luego se volverá de color marrón. Las lesiones superficiales causadas por el frío son estéticamente indispensables, pero no perjudican para nada la calidad culinaria del fruto. Suelo. Las plantas de alcachofa tienen un sistema radicular fuerte y profundo que pueden adaptarse a una multitud de suelos, pero prefiere suelos profundos, arenosos y fértiles y bien drenados. Deben evitarse suelos ligeros con excesivo drenaje y poca conservación de la humedad. Los suelos deben ser llanos y estar libres de malas hierbas, ya que soporta mal el exceso de la humedad del suelo y puede adaptarse a suelos con pH ligeramente alcalino. Es una planta resistente a la salinidad, pero un exceso ocasiona necrosis en las bacterias internas y facilita la proliferación de enfermedades como botrytis y erwinia. Tipos de propagación. Tenemos reproducción por semillas, multiplicación por hijuelos y multiplicación por esquejes, siendo el primero un procedimiento poco utilizado tradicionalmente para el cultivo comercial, pero en los años ha aparecido variedades de alcachofas cultivadas a partir de semillas. Hasta poco tiempo se creía que la alcachofa producida a partir de cultivos de semilla eran de inferior calidad. Sin embargo, tras las mejoras obtenidas, las alcachofas de semilla pueden ser de una calidad excelente, tanto en aspecto externo como culinario, además de las ventajas que aporta su utilización. Con el cultivo mediante semilla, la cosecha es anual, lo que hace que este cultivo sea más atractivo a los agricultores. La rotación de cultivos permite renovar la tierra cada año, eliminando plagas y enfermedades que eran residentes en el suelo en los cultivos perennes. El empleo de semilla permite el incremento de la densidad de plantación, portando incrementos en la producción del 60 a 80% con respecto al cultivo tradicional. Los frutos no tienen espinas y son más resistentes al abrirse cuando alcanzan la madurez productiva. El futuro de la alcachofa depende de qué gran medida mejora la genética, aunque las nuevas variedades de semilla pueden contribuir a un importante cambio tecnológico. La multiplicación por hijuelos suele tomarse
entre febrero y marzo, ya que las plantas madres seleccionadas son las más vigorosas. Se recortan sus hojas y raíces, se plantan en viveros especiales, en líneas separadas. Entre sí se seleccionarán aquellos hijuelos que han fructificado en el vivero. Este procedimiento proporciona plantaciones muy homogéneas y con pocas marras, pero es muy costoso. Multiplicación por esquejes. Es el sistema más empleado en el litoral mediterráneo, que consiste en tomar los pies madres de su rizoma, pudiéndose obtener de cada pie madre 4 a 6 esquejes que son plantados directamente en julio o agosto. Preparación del terreno. Al tratarse de un cultivo bianual o trianual, la preparación del suelo debe ser lo más perfecta posible. El suelo se prepara mediante labores profundas que aseguren una buena permeabilidad y aireación del suelo en profundidad. Posteriormente, se efectúan sendos pases de fresadora para desmenuzar el terreno superficialmente. Luego, cuando venga el periodo de siembra, el cultivo de alcachofas mediante semillas permite tanto el trasplante como la siembra directa, siendo este último el método más extendido en las zonas productoras americanas. Los agricultores utilizan sembradoras de precisión que dejan caer de 2 a 3 semillas cada 2 centímetros con espacios de 60 a 90 centímetros en línea. El ancho del marco varía entre 1 y 2 metros, utilizando marcos de anchura de 1,8 metros y dejando 3 semillas cada 2 centímetros en una línea con espacios de 60 centímetros. Se necesitan aproximadamente 27.000 semillas por hectárea. Las temperaturas elevadas en el suelo pueden ocasionar que el porcentaje de germinación decaiga notablemente. Plantación. Para plantas propagadas vegetativamente, las plantaciones suelen hacerse en los meses de julio y agosto, trazando surcos separados entre sí de 0,8 o 1,2 metros, y entre plantas de 0,8 metros se colocan 2 hijuelos en cada golpe, con la intención de suprimir más tarde el más débil de ellos. Dejando más que uno, los plantones no deben enterrarse mucho al hacer la plantación, puesto que con ellos se corre el riesgo de que se pudran y se puedan alcanzar densidades de 9.000 plantas por hectárea. Se evitará trasplantar si la temperatura de la superficie del terreno es fría, ya que el punto de crecimiento de las plantas está localizado cerca de la superficie y el frío puede afectar considerablemente. La duración normal de una planta es de 2 a 3 años, aunque en algunas zonas son habituales los cultivos anuales. En el cultivo de la alcachofa también se destaca la realización de otras labores. Por ejemplo, tenemos la reposición de amarras, que ésta suele efectuarse con el tempero proporcionado por el segundo riego. Con ello, eliminamos aquellas que no han arraigado bien en el terreno tras el riego de plantación. También tenemos el recalzado y cavas. Tenemos las podas al realizarse la recolección del primer año. Es común realizar una poda severa a la planta cuando está empezando a secarse, para favorecer el desarrollo de los hijuelos que garantizan la producción del año siguiente. Escarda química. Para el control de malas hierbas es común el empleo de las siguientes materias activas contra malas hierbas anuales. Por último, pero no menos importante, también tenemos los materiales. ¿Qué tipo de materiales son los que usamos comúnmente en un huerto? A continuación veremos los principales y los más básicos que podemos encontrar en cualquier huerto, tales como una pala, una azada, una horca de doble mango, un rastrillo, almocafre, tijera de podar, horca y carretilla.